Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco al Servicio de Neonatología y sobre todo al doctor Núñez por la invitación para dar este tema que, bueno, en mi caso por mi especialidad se me hace bastante interesante y abarca pues, varios aspectos que vamos a tocar. Vamos a comenzar con esto. Lo que estaremos viendo es primero introducciones, generalidades, posteriormente hallazgos principales en el ultrasonido prenatal, distintas clasificaciones que se utilizan para saber cómo es la hidronefrosis, las enfermedades más frecuentes causantes de lo mismo, el abordaje de estos pacientes y las conclusiones. Entonces comenzaremos con introducción y generalidades. Los objetivos de hacer un diagnóstico, digamos, prenatal es agarrar a estos pacientes a tiempo, sobre todo cuando hay obstrucción del tracto urinario o algunos que tienen riesgo de reflujo vesicoureteral. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que queremos evitar son complicaciones a largo plazo, sobre todo infecciones del tracto urinario, urolitiasis y algún problema de la función renal. Ahora, el problema es que la realidad es muy distinta. La verdad, el ultrasonido prenatal, aunque se hace con mucho mayor frecuencia que hace 20 años, no ha demostrado una mejoría en cuanto a los resultados en la etapa postnatal. O sea, una cosa es lo que tengamos de sospecha prenatal, pero no siempre se confirma al nacimiento. Y por consiguiente, el impacto clínico a largo plazo no está claro para la mayoría de las patologías. Y hay una correlación inconsistente entre el ultrasonido antes del nacimiento y después del nacimiento en cuanto a qué es lo que va a pasar en la evolución clínica, síntomas, etcétera. Y eso nos deja una gran incertidumbre en qué tan agresivos hay que ser en cuanto a abordaje y tratamiento. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos algunos pacientes que estemos sobretratando o se someten a cirugía de manera innecesaria y que sea peor el resultado, o hacia el otro lado, que tengamos una actitud mucho más expectante y que presenten falla renal posteriormente. Sin embargo, sí hay dos claros beneficios del diagnóstico prenatal, ¿no? Uno es que si se detecta de manera oportuna, enviarlos a un centro de tercer nivel donde se cuente con todas las herramientas, tanto diagnósticas como terapéuticas, ya que nazca el bebé. Y la segunda, la intervención fetal, ¿no? Que eso depende mucho de cuál sea la patología, no nada más del tracto urinario, sino a lo mejor cardiológica, del sistema nervioso central. Y lo que quería yo comentar en este momento es que realmente la dilatación del tracto urinario es difícil saber, o sea, porque sabemos que un riñón que está dilatado no siempre está obstruido. Uno que no esté dilatado, pues no está tapado, pero la disyuntiva viene en ese sentido. ¿Cómo vamos a saber si el que está dilatado en verdad tendrá algún problema, sobre todo de obstrucción? Y siendo así, sabemos que el nivel de evidencia con el que contamos es bastante bajo en este tipo de situaciones. Y como ven aquí, esta es la definición que nos brinda la Sociedad Europea de Urología Pediátrica y de Urología. Y como ya acabo de comentar, tenemos un mal nivel de evidencia. Ellos concluyen que la definición de obstrucción del tracto urinario es cualquier restricción al flujo urinario que si no lo tratamos nos va a provocar falla renal. Y digamos, si lo vemos de manera simplista suena hasta, pues digo, como que no tiene sentido, pero como no hay tanta evidencia para decir a partir de aquí se puede evitar el daño renal, hay casos que hay que tratar con mucho cuidado. Ahora, hablando de generalidades, sabemos que hasta el 5% de los embarazos pueden cursar con hidronefrosis. Y esta es la alteración urológica más común detectada mediante el ultrasonido. Y asimismo, todas las malformaciones del tracto urinario son más frecuentes en hombres, o sea, niños pues, y del lado izquierdo. Eso es algún punto muy importante que hay que tomar en cuenta por frecuencias. Y como ven en esta tabla, esto es lo que con mayor frecuencia se diagnostica como escrutinio en un ultrasonido prenatal. No nada más es patología del tracto urinario como se ve aquí, sino también cuestiones musculoesqueléticas, de corazón y grandes vasos, y el que se ve hasta abajo, sistema nervioso central. Y como ustedes ven, tanto sistema nervioso central como la patología urológica tiene una sensibilidad muy alta de diagnóstico prenatal. Desafortunadamente ya cuando se intenta corroborar el nacimiento no siempre concuerda, pero bueno, la diferencia es muy importante si la comparamos con las cuestiones musculoesqueléticas y de grandes vasos, que grandes vasos son patologías muchas veces más complejas y desafortunadamente el diagnóstico prenatal pues no es tan acertado en esos casos. Y hablando específicamente de lo que podríamos como encontrar en cuanto a patologías urológicas, como ven aquí,
la mayor parte de los casos pues, es hidronefrosis en general, que te vamos a hablar un poquito más a detalle de las más importantes. Un diagnóstico diferencial muy importante es displasia renal multiquística, que luego se confunde con hidronefrosis, agenesia renal de un solo lado, duplicación renal o el famoso doble sistema colector, ectopia renal, válvulas de uretra posterior, quistes solitarios de riñón o extrofia de vejiga. Y como ven aquí en la columna del lado derecho, la frecuencia también de detección cambia mucho. Por ejemplo, es muy alta en hidronefrosis, digamos, global y displasia multiquística, ya que la displasia específicamente es una imagen muy característica, pero baja de manera importante en agenesia renal de un solo lado y en ectopia. ¿Por qué? Porque vamos a decir, a lo mejor el médico que hace el ultrasonido prenatal nos dice, ¿sabes qué? Pues tiene agenesia de un solo lado. Y resulta que cuando se estudia el paciente en la etapa postnatal, se ve que es un riñón ectópico. Por eso es el cambio tan importante del porcentaje de detección. Pero bueno, de cualquier manera es un porcentaje bastante alto comparado con otros aparatos y sistemas en cuanto a nivel prenatal. Vamos a pasar al segundo punto, que es los hallazgos más importantes en el ultrasonido prenatal. Ya como ustedes saben, bueno, a partir de la semana 16 a 18 del desarrollo, se empiezan a observar de manera más definida los riñones. Y a partir de la semana 20 ya la arquitectura de cada riñón se puede definir de mejor manera, pero no sino hasta la semana 28 donde se encuentra la mayor sensibilidad para evaluar el tracto urinario. Desafortunadamente, esta semana es una semana muy avanzada para intentar intervenir de manera prematura en cuestiones que ya van a dejar un daño renal crónico, sobre todo en nacimiento, pero bueno, es con lo que contamos en la actualidad. Y el último enunciado que se menciona ahí, sabemos que la vejiga se empieza a visualizar a partir de la semana 10 a 14 y nos va a orientar hacia otro tipo de patologías, específicamente una extrofia de vejiga, un hallazgo de algunas válvulas de uretra posterior, etcétera. ¿Qué es lo que se debe de evaluar en el ultrasonido prenatal? Sobre todo, ¿cuál lado es el que está afectado de hidronefrosis? Si realmente es unio bilateral y qué tan severo, qué tan grave es el grado de dilatación, que ahorita vamos a ver más adelante de acuerdo a las clasificaciones. También es muy importante que nos reporten o que veamos el patrón de cogenicidad del riñón. ¿Por qué? Porque sabemos que los riñones deben de ser iso o hipoecogénicos con respecto al hígado y al vaso. Eso ya lo saben bien, deben ser menos blancos, por decir así, comparado con el hígado y vaso. ¿Por qué? Porque si se ven de la misma ecogenicidad que esos órganos, nos sugiere que hay un grado de displasia renal. Que aquí displasia sabemos que implica en la cuestión de desarrollo un órgano que no se desarrolló bien, que no tiene función. Entonces, si vemos más blanco el riñón, sugiere que es un problema de función, lo cual es irreversible en la mayor parte de los casos, ¿no? También nos tenemos que enfocar en dónde están localizados los riñones, como dijimos, en la fosa renal o es un riñón ectópico, ¿no? O supernumerario en algunos casos. Si la hidronefrosis solamente involucra, o sea, como la palabra lo menciona, el riñón, hidronefrosis, o si el problema se encuentra un poco más abajo y también involucra el uréter, etcétera, y ya la llamaríamos ureterohidronefrosis. Si también tiene asociada alguna enfermedad quística, esto va relacionado a lo que comentaba yo previamente de la displasia renal multiquística, que también nos habla de una mala función de esa unidad renal. La capacidad de vaciamiento también de la vejiga, que nos puede orientar hacia otras patologías de obstrucción del tracto urinario inferior, así como el grosor de la pared de la misma, ¿no? Que si está muy gruesa, sabemos que nos habla de que probablemente hay una obstrucción inferior y que la vejiga esté batallando y está haciendo mucha fuerza de contracción para lograr vaciarse. Aquí vemos estas dos imágenes, la que quedaría de la izquierda de la pantalla. Esto realmente sí es hidronefrosis en un ultrasonido prenatal, pero como ven luego no es tan sencillo diferenciar la imagen de este lado, la del lado derecho. Uno pensaría que por el hecho de ver estas imágenes anecoicas, periféricas, diríamos es que son los cálices, también hay un grado de dilatación, de hidronefrosis, y no es cierto. Hay que tener bastante experiencia para ver este tipo de imágenes, porque en este caso solamente es un riñón pues, ligeramente inmaduro, de lo que se ve anecoico son las pirámides renales. Entonces nos podemos confundir si es hidronefrosis o no. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Habitualmente la dilatación, la hidronefrosis, viene de la parte central, que es del seno renal, de la pelvis, hacia la periferia, ¿no? Como en este caso, que está todo involucrado.
En este caso la pelvis o el seno renal está cerrado, por eso se ve blanco, porque la grasa que tiene el riñón, y lo que se ven aquí son las pirámides y no son los cálices. Entonces hay que verlo siempre con mucho cuidado para no confundirnos en esos casos. Aquí les voy a presentar algunas imágenes características que seguro ya las han visto, les tocará en algún momento ver este tipo de pacientes. Aquí la primera, como vemos en el ultrasonido, esto que se ve aquí más grande con la letra B es la vejiga, ¿no? La luz de la vejiga, esta es la pared que se ve aquí alrededor, que tiene un grosor normal. Esta imagen intravesical, que la pueden reportar como un quiste intravesical, es muy característico y es un ureterocele, ¿no? De hecho, el estudio donde habitualmente se ve mejor un ureterocele, de primera instancia es en el ultrasonido. Y ustedes, como ya lo saben bien, el ureterocele es una alteración congénita en la cual cuando se va desarrollando el uréter, ya que interactúa la yema ureteral con el blastema metanéfrico, sabemos que el blastema metanéfrico va a dar las nefronas, la función renal, la yema ureteral nos va a dar pues, lo que es el tracto urinario como tal, ¿no? Se va dividiendo de pelvis a los cálices y luego de manera inferior es el uréter. Y la parte más distal del uréter que va entrando a la vejiga tiene una membrana que se llama membrana de Schwall. Esta membrana en teoría tiene que desaparecer y si no desaparece, bueno, pues tiene una obstrucción y forma esta dilatación quística que es el ureterocele. El ureterocele es más frecuente en niñas, como será más adelante, y muchas veces no está asociado tampoco a hidronefrosis, pero bueno, si ven esta imagen característica, es relacionada al ureterocele. Otra imagen muy importante en el ultrasonido es esta. Aquí es el famoso signo de la cerradura, o en inglés que han leído el keyhole sign, que está asociado a valvas de uretra posterior, ¿no? Y como ven aquí, bueno, esto es la luz de la vejiga. Esta pared vesical está muy gruesa si la comparamos con la imagen previa. Esto es una vejiga, pues sabemos, de esfuerzo porque hay una obstrucción inferior y está batallando la vejiga para lograr vaciar, ¿no? Esto que se ve aquí, que ya nos completa el famoso signo de la cerradura, donde metemos una llave, es la uretra posterior dilatada, ¿no? Y a partir de aquí abajo probablemente estén aquí las válvulas causando obstrucción. Entonces, si se ve esta imagen, que es muy característica, nos sugiere válvulas de uretra posterior, obviamente en pacientes de sexo masculino. Y otra imagen muy importante, pero no es tan frecuente, es un urinoma, que es un dato de mal pronóstico. Como ven aquí, esta imagen inferior es la vejiga, y esto que se ve aquí, de hecho, ya es fuga de orina a la cavidad abdominal, ¿no? Es como la famosa citis urinaria. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un paciente que tenga obstrucción del tracto urinario inferior, como las válvulas que ya comentamos, la orina tiene que seguir produciendo, tiene que salir. ¿Por dónde sale? Por los sitios donde existe menos presión o menos fuerza. Eso es en la parte de los fornix, la parte superior de los riñones. Entonces ahí la orina ejerce presión, los llega a romper y hay fuga del tracto urinario hacia la cavidad. Entonces se da esta imagen que a fin de cuentas es un mecanismo de protección, porque tiene que drenar la orina, pero es un dato de muy mal pronóstico porque ya hay fuga fuera del tracto urinario. El líquido amniótico, bueno, esto lo conocen ustedes muy bien, es un dato muy importante que nos va a orientar a esa patología del tracto urinario. Sabemos que antes de la semana 16 no depende de la función renal del producto, depende directamente de la placenta. Si hay algún oligohidranios antes de estas semanas, pues ya no está relacionado a cuestión urológica. Esto empieza a cambiar. De la semana 16 a la semana 20 hay una transición del trasudado de la placenta hacia orina que empieza a producir el feto. Y a partir de la semana 20 a 22 ya se puede considerar como tal orina fetal. Entonces aquí hay un par de parámetros para que tomen en cuenta. 380 cc a la semana 20 sería algo normal y hasta 800 entre la semana 28 y 40. Estos datos son muy importantes porque nos empiezan a hablar de, si empieza a disminuir de manera importante, de un sufrimiento y que habrá que buscar alguna otra patología. Habitualmente no es algo aislado, oligohidramios, casi siempre se encuentran otro tipo de hallazgos que nos ayudan a correlacionar. Y como ven aquí un dato, un parámetro que utilizamos es si se cuenta, o si el paciente presenta menos de 500 mililitros de líquido amniótico, ya en las semanas que estamos comentando que está la vía urinaria desarrollada y que el líquido depende directamente de la función renal del paciente o del producto, pues ya hay que descartar una patología urinaria. Y tenemos dos opciones principales. Podemos tener una baja del líquido amniótico, uno, por obstrucción del tracto urinario, que es lo que estamos comentando, los pacientes que típicamente tienen válvulas de uretra posterior, a lo mejor una estenosis ureteropélvica bilateral, algo que implique ambos riñones, o que tenga agenesia, o sea que no tiene un riñón y el otro lo tiene obstruido, pues nos habla de
de mala función en ese sentido. Y otra patología, el otro grupo de pacientes que pueden tener una baja importante de líquido amniótico son pacientes con displasia renal, ¿no? Que sabemos, y vamos a hablar con un poco más de detalle más adelante, que la displasia renal es una mala interacción entre la yema ureteral y el blastema metanéfrico. Sabemos que tienen que interactuar de esta manera, si no lo pueden hacer, pues no se va a formar el riñón y esos riñones displásicos no tienen función por definición. Ahora, si es una patología que implica una displasia bilateral, bueno, lo que sucede es toda esta cadena de eventos que hay una baja en el líquido amniótico, hay un mal desarrollo pulmonar y la famosa fase de Potter, este tipo de alteraciones y el producto pues, fallece por no tener riñones. Siguiente punto que vamos a comentar que es muy importante, en lo cual hay que empaparse bien para clasificar de manera adecuada la hidronefrosis. La verdad no es bastante, o sea, hay casos que son difíciles de clasificar, pero bueno, contamos en la actualidad con 3 clasificaciones que son las más populares. La primera es la del diámetro antero-posterior de la pelvis del riñón, DAP, así es como lo vamos a abreviar. La clasificación de la Sociedad Fetal de Urología, la SFU, y la última, que es la más actual, la clasificación de dilatación del tracto urinario, ¿no? La UTD. Comenzaremos con el diámetro de la pelvis, el antero-posterior. Sabemos que este diámetro puede estar influido por distintos factores, ¿no? O sea, no siempre es tan certero como vamos a ver más adelante, pero tiene que ver la edad gestacional, qué tan hidratada esté la mamá y qué tan distendida esté la vejiga. Esto quiere decir, una vejiga distendida o llena puede aumentar el diámetro y uno puede clasificar de manera errónea el grado de hidronefrosis. Habitualmente, el mejor ángulo donde se puede medir este diámetro, como bien dice aquí, es en el plano transverso del riñón, en el ultrasonido, ¿no? Es la clasificación que se empezó a utilizar para hacer el diagnóstico de hidronefrosis perinatal, o sea, se utiliza inútero, ¿no? Ese fue su principal objetivo, y depende mucho los diámetros que podemos utilizar de acuerdo al trimestre, ¿no? Que esté cursando el paciente, ¿no? Sabemos que lo podemos dividir en leve, moderado y grave o severo, si lo traducimos así directamente, y como dijimos, los parámetros van a variar, ¿no? Abajo de 4 milímetros en el segundo trimestre se considera normal, entonces la leve sería una dilatación de 4 a 7 milímetros, una moderada de 7 a 10 y una grave arriba de 10, ¿no? Si ya avanzamos un poquito al tercer trimestre, estos parámetros se recorren, ¿no? O sea, si tenemos un riñón del tercer trimestre, abajo de 7 milímetros de este diámetro no se considera hidronefrosis, entre 7 y 9 es leve, moderado 9 a 15 y grave más de 15. Los porcentajes que ven aquí hasta la derecha quiere decir la posibilidad de que persista la hidronefrosis después del nacimiento. Obviamente, si tenemos un caso donde la hidronefrosis es grave, no más de 15 milímetros de diámetro, es más probable que la encontremos cuando evaluemos al paciente ya que nazca. Sin embargo, una hidronefrosis leve, como se ve ahí, solamente el 12% lo corroboraremos ya que nazca. Esto no quiere decir que esté asociado a alguna patología, que sepamos si va a requerir cirugía o no, que si va a desaparecer solo o no, no lo sabemos. O sea, no está asociado al pronóstico, ni función, ni nada. Solamente nos habla de la posibilidad de que persista la hidronefrosis una vez que nazca el producto. Desventajas de esta clasificación, pues bueno, los límites no son tan claros, a veces es difícil separar un riñón normal de una normal, es una hidronefrosis de no hidronefrosis, hay lugares donde incluso si no siguen bien esto de la distensión vesical, del grado de hidratación de la mamá, etcétera, a lo mejor nos pueden reportar hidronefrosis cuando no la hay, porque no utilizan siempre estos parámetros de manera estricta de los milímetros de acuerdo al trimestre del embarazo, ¿no? Y algo, bueno, también importante es la necesidad de dar el seguimiento postnatal. Sin embargo, ya de manera postnatal no es tan exacta esta clasificación como otras que vamos a ver, ¿no? Y como bien dice ahí, inexactitud para representar los grados de hidronefrosis. A veces ahorita vamos a ver las clasificaciones de la SPU y demás, pero aquí solo tenemos un parámetro, unos milímetros para saber si hay un problema o no. Y otra desventaja que tiene esta clasificación es que no nos habla de los cálices, si están dilatados o no, o si hay alguna alteración a nivel del parénquima. O sea, realmente es bastante simplista, pero bueno, es lo que se empezó a utilizar y sobre todo para utilizarlo en ultrasonidos antes del nacimiento, como parte de escrutinio. Aquí ven algunos valores, que es lo que estamos como digamos resumiendo en general.
arriba de 4 a 5 milímetros se consideraría anormal, aunque ya comentamos que a partir del tercer trimestre, pues arriba de 7 sería anormal. Y un parámetro que utiliza como de corte, si el paciente presenta una hidronefrosis arriba de 15 milímetros, se considera ya grave en general, ¿no? Y la posibilidad de que tenga algún problema y persista es mucho mayor, ¿no? Como ven aquí esta es una imagen donde tiene una hidronefrosis mucho mayor a 15 milímetros, y la imagen característica que veremos más adelante sugiere que esto es una estenosis uteropiélica, pero por eso requerimos más estudios diagnósticos. Bueno, aquí es ultrasonido prenatal, donde ven ambos riñones con hidronefrosis, el derecho una hidronefrosis mucho más importante, y el izquierdo. Si aquí utilizamos esta clasificación, pues solamente vamos a medir esto. Pero hay otras clasificaciones, como veremos más adelante, que aquí ya nos sugiere, mira, aquí se ve uno de los cálices dilatados, etcétera, pero bueno, hasta ahora no hemos visto eso y no podemos clasificarlo de esa manera. La siguiente es la clasificación de la Sociedad Fetal de Urología. En general utiliza 5 puntos a evaluar. Es un sistema, digamos, poco mejor establecido, es cuantitativo, no nada más la apariencia que tengamos ahí de los riñones. ¿Y qué es lo que va a evaluar? Aquí es un poco más completa, ¿por qué? Porque de manera postnatal podemos ver la pelvis del riñón, sus características, si hay cálices o no dilatados, y también cómo se alcanza a ver el parénquima renal. Y como ven ahí, este es un comparativo de los esquemas de los grados de hidronefrosis con las imágenes de ultrasonido. Va del 1 al 4, ¿no? Hay lugares donde pueden ver que va del 1 al 5, pero casi no se utiliza ese quinto, ¿no? Obviamente grado 0 es que no hay hidronefrosis, y como ven aquí vamos a señalarlo, el grado 1 es la hidronefrosis leve, que aquí correlaciona con esta imagen, y como la podemos definir es una dilatación leve de la pelvis renal, ¿ok? Apenas se ve. Grado 2 es una dilatación moderada de la pelvis y se pueden empezar a ver algunos cálices ligeramente dilatados, pero son cálices centrales, ¿ok? Eso es lo que nos habla. El grado 3 ya es una dilatación importante de la pelvis y ya se ven cálices periféricos dilatados, como son estos de aquí. Y aquí en el ultrasonido se alcanza a ver estos cálices dilatados. Y el grado 4, la diferencia que nos va a dar entre el grado 3 y grado 4 es el parénquima, como se ve aquí. Este riñón tiene un parénquima adecuado, en cambio en esta imagen de ultrasonido el parénquima está muy adelgazado, ¿no? Eso es lo que nos diferencia entre 3 y 4. ¿Y qué importancia tiene esto? Que podemos agrupar el grado 1 y grado 2 como hidronefrosis leve y grado 3 y grado 4 como hidronefrosis grave. Y a partir de ahí ya nos ayuda para saber qué estudios adicionales tendríamos que hacer posteriormente. Sin embargo, como ven estas imágenes aquí, no sé qué tan claras las puedan ver, es igual, del 0 hasta el 4, pero como ven aquí, de repente es muy difícil a veces diferenciar el grado 2 y grado 3. No sé si alcanzan a ver aquí este grado 2, se ve la pelvis dilatada, algunos cálices, y hasta algunos dirán, ¿sabes qué? Me parece que es grado 3, ¿no? Y aquí hay otro grado 2 que ven, es que no señala aquí, que ven aquí de este lado. Hay gente que incluso puede decir que es grado 3, ¿no? Muy similar a uno de estos, por ejemplo. Pero siendo estrictos, pues no, porque no hay cálices periféricos. Por eso digo, no es tan sencillo este paso entre grado 2 y grado 3, que nos haría una hidronefrosis leve o una hidronefrosis grave, ¿no? El 1 y el 4 creo que no hay mucho inconveniente. El 4 pues se ve el parénquima adelgazado, como es este caso. Pero el problema viene aquí, ¿ok? Ahora, las ventajas de esta clasificación, pues la que más se utiliza en la actualidad, ¿no? Esto nos ayuda a que haya más evidencia, más estudios que la reportan, etcétera. Es más completa comparada con la del diámetro antero-posterior de la pelvis, porque el otro solamente es un número. Aquí ya, como dijimos, nos habla de parénquima, cálices y grados, etcétera, ¿no? Es muy confiable si lo tomamos intraobservador. ¿Eso qué quiere decir? Que para mí una hidronefrosis grado 2 siempre la voy a clasificar como grado 2 probablemente, ¿no? Tengo ya en mi cabeza la idea de cómo es la grado 2, la grado 1, pero el problema es que no, a lo mejor a mí me parece una cosa y a otro médico que revise el ultrasonido le parecerá otro grado. Ese es el problema de esta clasificación. Y nos habla, hay estudios que reportan que el grado de hidronefrosis por la Sociedad Fetal de Urología es un factor predictor independiente de resolución. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor grado de hidronefrosis, menos probable que se resuelva, de lo que se ha encontrado con estos estudios. Desventajas de esta clasificación,
Pues bueno, lo que decía yo previamente, una baja confiabilidad interobservador, o sea, no podemos clasificar los grados de hidronefrosis de la misma manera, a mí me parece una cosa, y además le parece algo distinto, sobre todo en lo que ya comenté, los grados intermedios, grado 2 y grado 3, que varía mucho más, ¿no? Hay dificultad para clasificar la dilatación segmentaria de los cálices o adelgazamiento del parénquima, porque así que hay adelgazamientos, adelgazamientos, y eso no queda luego tan claro. Subjetivo lograr separar grado 2 y grado 3, como ya comenté previamente, y es incompleta en cuanto a que no nos dice qué más hay, o sea, cómo se ve, si hay problemas a nivel del ureter, a nivel de la vejiga, aquí solo está enfocado en el riñón, entonces podríamos decir que está incompleta en ese sentido, pero bueno, es la que más utilizamos en la actualidad, ¿no? Y la clasificación más actual es la de dilatación del tracto urinario, la famosa UTD, ¿no? Esta es la más nueva, la que en teoría se debería de utilizar en todos lados. ¿Por qué? Porque la finalidad de esta clasificación es lograr una descripción unificada de la dilatación del tracto urinario. ¿Qué quiere? Es eliminar términos inespecíficos. Ellos dicen que no hay que llamar, de hecho, hidronefrosis, no hay que decir caliectasias, no hay que decir ese tipo de términos que pueden confundir a la gente, solamente dilatación en general del tracto urinario y empezar a describir esa dilatación, como vamos a ver más adelante. Aquí ya se puede utilizar, o sea, una de las ventajas de esta clasificación es que se puede utilizar tanto de manera prenatal y postnatal. No es como la otra que prenatal es el diámetro anterior-posterior y postnatal sería la de la SFU. Aquí estamos como haciendo más objetivo o más genérico, que estamos utilizando el mismo sistema de clasificación tanto antes y después del nacimiento y nos da una mejor idea de cómo va a ser el problema. Es una clasificación mucho más simple, pero mucho más detallada que las otras dos, y se sugiere que debería ser la que se utilice para estandarización de la evaluación perinatal de los pacientes con dilatación. Y aquí, como ven, es realmente va a englobar lo que ya hemos dicho de las otras dos, o sea, va a tomar en cuenta el diámetro, como se ve aquí, diámetro anteroposterior de la pelvis en milímetros, que es parecido a lo que ya comentamos, visto en el plano transverso del ultrasonido a nivel de la pelvis, ¿no? También toma en cuenta la dilatación de los cálices, ¿no? Que es lo que dijimos yo un poquito mejor, que esto sería lo que toma en cuenta la Sociedad Fetal de Urología. Si es cálices centrales, sí o no, si están dilatados cálices periféricos, sí o no, que son los cálices menores. También el grosor del parénquima, si está normal o anormal. Sin embargo, bueno, sabemos que esto es como bien dice aquí, una medición un poquito subjetiva, ¿no? De acuerdo, porque no hay como un parámetro, unos milímetros que digamos, ese está adelgazado, este no, solo es la apariencia del ultrasonido. Y como ellos dicen que agregan en esta clasificación o la hacen más completa, es la apariencia del parénquima, no nomás el grosor, sino también la apariencia. Si la apariencia se ve normal o anormal. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que yo les comentaba previamente. Ellos ya comentan la ecogenicidad del parénquima renal. Si se ve más ecogénico, sugiere un grado de displasia. También ya hablan un poco más a detalle de la diferenciación córtico-medular que siempre escuchamos cuando nos reportan ultrasonidos. Si hay o no la presencia de quistes, que los quistes sabemos que también en este tipo de situaciones pueden estar relacionados a displasia renal multiquística. Y otro parámetro que comentamos que no se veía antes es el tracto urinario, el resto del tracto urinario, ¿no? El uréter. Si es normal o anormal, sabemos que en general el uréter no se debe de ver. O sea, es raro que se vea. Si se ve, casi siempre se considera que está dilatado. Sin embargo, aquí pone una excepción, ¿no? Puede haber una visualización transitoria del uréter inmediatamente postnatal, pero no es lo habitual. Y también aquí ya evalúan la vejiga, si está normal o anormal. Anormal, que tomen en cuenta el grosor de la pared vesical. Como hemos dicho, una pared gruesa habla de una vejiga de esfuerzo que está batallando para lograr vaciar. Presencia en otras imágenes que ya comentamos, ureterocele o una imagen del keyhole, etcétera, ¿no? Pero aquí ya es una clasificación mucho más completa para utilizar de manera prenatal y postnatal. ¿Ellos cómo lo hicieron? Aquí se ve los parámetros que se toman de manera prenatal. Ellos querían inicialmente diferenciar en tres grupos, así como se hacía, como lo hicieron antes, ¿no? Leve, moderado y grave. Sin embargo, tuvieron que englobar el moderado y grave en un solo grupo, que sería el amarillo que se ve ahí en la pantalla. De hecho, como se ve hasta acá abajo, UTD A es A de antenatal o prenatal, 1 que es el bajo riesgo, y UTD antenatal 2 a 3 que es riesgo aumentado, ¿no? O sea, no podía ser un grado intermedio. ¿Por qué? Porque a esta edad o en este periodo es muy difícil también la cuestión anatómica de cómo clasificarlos. No es como un bebé a lo mejor de un mes de vida, donde ya se pueden definir mejor la anatomía de los riñones. Y también están divididos de acuerdo al trimestre, ¿no? Segundo trimestre,
la semana 16 a la 27. Como dijimos, ya son los mismos parámetros que ya comentamos del diámetro, entre 4 y 7. El tercer trimestre entre 7 a 10, lo mismo para el grupo de alto riesgo. Aquí solamente nos habla de dilatación central sin dilatación de cálices. Esto habla de bajo riesgo. Cuando ya vemos cálices periféricos, alteraciones del parénquima, del grosor del parénquima renal, de la apariencia, uretra normal, vejiga normal o oligohidrasmo sin explicación, nos sugiere que es un alto riesgo. No va a englobar todos los parámetros, obviamente, pero puedes tener a lo mejor quistes y a lo mejor un grado alto de hidronefrosis o de dilatación, perdón, con un adelgazamiento del parénquima, ¿no? O sea, son distintos parámetros, pero ninguno de estos debe estar presente en el bajo riesgo. Ahora, en la etapa postnatal, aquí sí lograron hacer la división entre los tres grupos de bajo, intermedio y alto riesgo, ¿no? Y como le llaman aquí es UTD-P de postnatal 1, P2, que es el intermedio, y P3, alto riesgo. El bajo riesgo habla solamente de cálices centrales, el intermedio ya hay cálices periféricos y puede haber dilatación del urétera normal, y el de alto riesgo ya incluye otras cosas, como dijimos, adelgazamiento del parénquima, presencia de quistes o no, y alteraciones vesicales. Algo muy importante que vamos a ver con más detalle más adelante es cuándo se hace el ultrasonido, y como queda claro, aquí para que sea una evaluación adecuada, es pasando las 48 horas del nacimiento. ¿Ok? Esto siempre es muy importante en este tipo de pacientes. Y el EVE va de 10 a 15 milímetros y más de 15 milímetros, tanto en el grado intermedio como grado alto. ¿De acuerdo? Les voy a pasar aquí unas imágenes para que nos demos una idea de cómo lo clasifican. Este es el UTDP1, que sería el bajo riesgo, donde solamente se ve dilatada la pelvis, aquí por ejemplo 8 milímetros, algunos cálices centrales, pero no se ven cálices en el parénquima está grueso y no se ve ninguna otra alteración aparente. El UTDP2 ya es un diámetro mayor, y hay cálices periféricos, que son estos que se alcanzan a ver aquí, ¿no? Muy chiquititos, y estos que están señalando aquí de esta manera, ¿no? Y el P3, pues como ven, aquí ya hay quistes, ya hay zonas que, a lo mejor aquí esto que se ve más blanco se pudiera sugerir más hiperecogénico, el diámetro mucho más alto, más de 20 milímetros en este caso, por ejemplo, y si hubiera alguna alteración de la vejiga, que en este caso no lo hay, pero bueno, pudiera haber aquí en esta situación. Ventajas de esta clasificación, pues no es la más actual y por lo consiguiente es la más completa, incluye más información que la de la Sociedad Fetal de Urología, y algo importante, es confiable interobservador. Es lo que ellos quisieron, que fuera, o sea, lo que yo clasifico de una manera, también lo clasifique otra persona, otro médico que vea el ultrasonido, así nos va a dar mucho mejor evidencia y saber con qué estamos enfrentándonos. Y los pocos estudios que hay, porque son pocos comparado con la clasificación de la SFU, nos da un factor predictor independiente de intervención quirúrgica. Estamos hablando que si tenemos un paciente con un UTD-P3, es mucho más probable que requiera cirugía un paciente que tenga P1, por ejemplo. Desventajas, pues como es más nueva, no hay tanta evidencia, tantos estudios, no se utiliza en todos lados, o sea, no en todos lados está actualizado para clasificar así a los pacientes, pero deberíamos de hacerlo de esta manera, y se requieren más estudios, ¿no? Para ver aplicaciones en distintos escenarios, que sí, eso sí lo contamos con la clasificación de la Sociedad Fetal de Urología. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más en las causas principales de hidronefrosis, y como ven en esta tabla, pues es el diagnóstico diferencial en general de hidronefrosis, y viene desde estenosis ureteropiélica, reflujo vesicoureteral, megauréter primario obstructivo, ureterocele, obstrucción ureterovesical, ureter ectópico, válvulas de uretra posterior, la variante anatómica megacistis megaureter, dilatación transitoria fisiológica, displasia renal multiquística, enfermedad autosómica recesiva poliquística renal, extrofia de vejiga y el famoso síndrome de Prumbele o abdomen en ciruela. Y algo muy importante, de lo más importante que voy a mencionar en esta plática, es esto. En cuanto a las causas de hidronefrosis, a veces nos podemos confundir, pero como lo menciona bien esta tabla, depende de qué serie revisen ustedes, pero la causa más frecuente de todas las hidronefrosis es transitoria o fisiológica. Eso quiere decir que por lo menos la mitad de los pacientes con hidronefrosis no van a tener ninguna patología que se pueda detectar posterior al nacimiento. Como dijimos, un riñón
dilatado no siempre quiere decir que tenga alguna patología o que esté obstruido. Y aquí se engloban estos pacientes. Por lo menos la mitad no tiene ningún problema. Ahora, si ya nos vamos a las patologías específicas, la enfermedad más frecuente que causa hidronefrosis prenatal y postnatal, ahora sí, esa sería la estenosis ureteropiélica, ¿no? Y depende de dónde lo revisen ustedes, tenemos dos opciones. Hay series que reportan el reflujo como la segunda causa y hay quien reporta el megauréter obstructivo como segunda causa. Y megauréter obstructivo nos referimos a, lo pueden ver de manera distinta, es megauréter obstructivo, megauréter primario, o también le llaman obstrucción uretero-vesical, o sea, las tres son equivalentes, ¿no? Pero hay series que ponen eso como segunda y hay quien pone el reflujo como tercera causa. Pero bueno, no hay mucha diferencia en ese sentido. Otra cosa importante de hidronefrosis o de riesgo diferencial sería displasia renal multiquística, y ya causas raras es la válvulas de uretra posterior y otro tipo de duplicaciones, atresia de uretra, Prumbelli, etcétera, que son poco frecuentes. Y aquí les pongo estas dos imágenes para que vean la diferencia, que aquí luego nos parece muy clara, pero luego en los ultrasonidos prenatales no es tan sencillo. ¿Cómo diferenciamos una estenosis ureteropiélica, que sería el caso de esta imagen de la izquierda, y una displasia renal multiquística? Si comparamos las dos imágenes, pues sí tienen diferencias importantes. Pero bueno, como tenemos que, o como nos deben de reportar, sabemos que el ultrasonido es un estudio de imagen que tiene que ser descriptivo. A lo mejor luego nos sugieren diagnósticos que no es lo ideal, pero si lo queremos describir, depende de dónde lo revisen ustedes. De este lado, en la estenosis ureteropiélica, es la famosa esa como si fuera una garrita, una manita de oso, ¿no? Y de hecho la descripción sería un quiste central bien definido de gran tamaño, rodeado de quistes más pequeños periféricos. Realmente no son quistes, es la pelvis del riñón muy dilatada con los cálices, renales periféricos, como debe ser en la cuestión anatómica. Pero así es como a veces lo describen. Y el parénquima renal en este caso está bien conservado, ¿no? Obviamente es mejor tener estenosis UP a tener displasia renal multiquística. ¿Por qué? Porque la displasia no tiene función. O sea, tenemos un paciente con esto, no podemos hacerle ningún beneficio, ese riñón ya no funciona y no hay nada que hacer por él. En cambio, si es una estenosis ureteropiélica, con cirugía tiene bastante buen pronóstico. Y como una imagen de displasia renal multiquística, estos sí son quistes de diferentes tamaños, mal organizados, no hay un quiste renal que nos sugiera la pelvis del riñón. El parénquima, pues la verdad es muy escaso, o sea, no tiene un buen grosor como el del otro lado. Aquí, parénquima es lo que se ven estos como tabiques entre los quistes. Hay hiperecogenicidad, que son estos tabiques que se ven más blancos, no se alcanzan a ver aquí esta zona, se ve más blanca, más hiperecogénica, todo esto habla de displasia, ¿ok? Y como dijimos, este riñón, pues no tiene función. Es una imagen muy característica que en algunas series lo reportan con una especificidad de 97, como dijimos, 97%, como lo mencionamos previamente, ¿no? Pero bueno, ahí queda claro la diferencia entre una y otra en cuestiones de ultrasonido. Ya adentrándonos en patologías, la estenosis ureteropiélica es la patología más frecuente que causa hidronefrosis. Hasta la cuarta parte de los pacientes puede ser de manera bilateral, pero no todos requieren cirugía, eso es muy importante. Las cosas, los distintos temas y patologías en neurología pediátrica han ido cambiando en cuanto a su abordaje y manejo. Muchas cosas que se operaban antes ya no se están operando en la actualidad o no deberían de operarse en la actualidad. Y como ven ahí, 25% requerirán cirugía nada más, o sea, no todos los pacientes. Y vale la pena mencionar que muchos de estos casos de estenosis UP pueden estar relacionados a alguna otra malformación, como reflujo vesiculolateral en el riñón contralateral o displasia renal multiquística en el riñón contralateral. Y aquí algunas imágenes. ¿Cómo vamos a ver el riñón en la estenosis UP? Lo que ya comentamos, ¿no? La pelvis renal bastante dilatada, con los cálices, periféricos, ¿no? También dilatados, pero menos que la pelvis. Y en este caso el parénquima renal bien conservado. El uréter, pues el uréter no lo vamos a ver, el uréter no está dilatado en estos casos porque el problema es la unión de la pelvis renal con el uréter. Entonces el uréter no tiene que estar dilatado porque el problema es arriba de él, ¿no? Y la vejiga, pues tampoco debería tener ninguna alteración. Vamos a hablar un poquito del reflujo vesiculolateral. Hasta el 1% de la población general puede tener reflujo vesiculolateral. Y esto también, el reflujo, la verdad, ha ido cambiando mucho. Antes nos preocupaba mucho más el grado de reflujo, cuál era el problema, que hay que detectarlos de manera oportuna para evitar daño renal. Eso ya se vio que no es tan cierto. En la actualidad, si a todos los niños les hacemos cistoletografía, encontramos muchos reflujos que no van a dar problema clínicamente y estamos sobretratando
y diagnosticando solamente imágenes. Entonces eso es lo que ha ido cambiando. Bueno, aquí estos porcentajes del 15 al 40% de los pacientes que cursaban con hidronefrosis prenatal y que tengan un ultrasonido al nacimiento normal, cursan con reflujo vesicoureteral. Entonces, aquí previamente la Sociedad Americana de Urología sugerían un abordaje pues, más invasivo. O sea, a esos pacientes a todos les hacían cisturectografía y íbamos a encontrar este porcentaje de reflujo vesicoureteral. Ellos sugerían eso inicialmente, ¿por qué? Porque lo que sabemos en general, que la primera infección y la segunda infección del riñón son las que mayor daño causan al parénquima renal y que es irreversible y tal. Sin embargo, se vio que no, que realmente estos reflujos, si los diagnosticamos de esta manera, la mayor son reflujos de bajo grado, grado 1, grado 2, que probablemente no requieran tratamiento, que probablemente se corrijan solos, entonces ni siquiera tiene caso buscarlos en la actualidad. Y un dato muy importante, como dice el último enunciado de esta diapositiva, el grado de hidronefrosis no correlaciona con el grado de reflujo. Todos hemos visto ultrasonidos con dilatación que nos dicen, tiene reflujo grado X, ¿no? Y eso no es cierto. O sea, el ultrasonido no sirve para diagnosticar reflujo y puedes tener un riñón muy dilatado sin reflujo o un riñón que no esté dilatado y que tenga un reflujo grado 4, grado 5. O sea, sí puede ser. O sea, no tiene que ver el grado de dilatación con el grado avanzado de reflujo. Y aquí, bueno, esta es la clasificación que ustedes ya conocen bien. Simulamos como si esto fuera una cisturectografía, ¿no? Lo que se ve morado que si fuera el contraste. Normal, pues solamente hay que ver la vejiga, ¿no? No tenemos que ver ninguna estructura anatómica del tracto urinario superior. El grado 1, ese se pinta solamente el uréter, es el grado más leve. Grado 2, ya el contraste ya pinta hasta el riñón, pero no hay dilatación. Grado 3, dilatación leve de la pelvis y del sistema urinario. Grado 4 ya se empieza a ver más tortuoso el uréter, un poco más dilatado. La diferencia entre 3 y 4 podemos ver que lo que son los fornix, que serían aquí las puntas de los cálices, en el grado 3 todavía están puntiagudos, por decir así. En el grado 4 ya están romos, están redondeados. Esa es la diferencia entre grado 3 y grado 4. Y entre grado 4 y grado 5, como ven, ya es un megauréter, está totalmente dilatado el uréter. Y la diferencia que vemos entre grado 4 y grado 5 es esta zona. Aquí están las papilas, ¿no? del riñón. Si esta fuera la radiografía, estas impresiones papilares que veríamos aquí ya no se ven. O sea, todos los cálices están tan dilatados que están pegados, uno a otro, y ese sería el grado máximo de reflujo. Ahora vamos a hablar de otras causas importantes de megauréter. El megauréter, digamos, por definición es un uréter con una dilatación mayor a 7 milímetros. Como dijimos, en general el uréter no se debe de ver. Pero si tiene un diámetro mayor a 7 milímetros, lo clasificamos como megauréter. ¿Dónde lo clasificamos? Pues en las imágenes vesicales. O sea, en una imagen de ultrasonido, digamos, una imagen de frente de la vejiga, se ve una imagen retrovesical con un diámetro mayor a 7 milímetros. Como vamos a ver más adelante, nos hace el diagnóstico de megauréter. El megauréter hay distintas variantes. Como ven abajo, está el uréter refluyente, que es el que dijimos, un megauréter por reflujo grado 5, por ejemplo, ¿no? Un megauréter obstructivo, que es el que me estoy refiriendo aquí, que megauréter obstructivo es igual a megauréter primario o estenosis ureterovesical. Así depende, en diferentes lugares lo van a encontrar de esa manera. Otra variante es el megauréter que no está obstruido y no refluye. Y una variante más rara que no se ve aquí es el megauréter que refluye y se obstruye al mismo tiempo, que es muy rara y difícil de tratar. Y como se ve aquí abajo, la causa primaria o secundaria. En estos casos estamos hablando de patologías congénitas, pues son primarias, ¿no? Casi siempre. La primaria se refiere a la estenosis uretrovesical, etc. Secundaria sería secundaria al mal vaciamiento, como sería a lo mejor un paciente con válvulas de uretra posterior que tiene las válvulas en el tracto urinario inferior y causa megauréter de manera secundaria. Y este dato es muy importante, o sea, el 70-80% de este tipo de pacientes requiere un manejo conservador. Lo que yo mencionaba previamente, antes se decía, ¿sabes qué? Pues todas estas imágenes son muy aparatosas, hay que operar a estos pacientes, desobstruirlos, etcétera. Ya se vio que no es cierto. Hay parámetros claros para saber cuándo intervenir estos pacientes, sobre todo siendo muy pequeños. Si les damos seguimiento, la mayor parte van a resolver solos. Solamente si es un paciente que tiene infecciones urinarias con fiebre, asociado a un megauréter, pues habría que hacer algo antes, o que la hidronefrosis se empeore en el seguimiento, o que en el gamagrama, donde se ve la obstrucción de la función, tenga una función disminuida, ¿no? Esos serían algunos parámetros para saber una intervención temprana. ¿Cómo saber aquí? Pues el riñón, pues aquí se ve muy claro, ¿no? El riñón está muy dilatado, ¿no? El uréter, esta es la imagen que les estoy comentando, la imagen retrovesical. Si aquí mide
más de 7 milímetros se habla de megauréter. Habitualmente los que causan problemas son los que miden más de 10 a 15 milímetros aquí. Y en imagen lateral, pues se ve la parte distal del uréter y terminan habitualmente en punta de lápiz, ¿no? Pensando en megauréter primario o estenosis ureterovesical. Y la vejiga, pues la vejiga no tiene ningún problema porque no está asociada a ninguna otra cosa, ¿no? El ureterocele podemos verlo muy similar al megauréter primario obstructivo si es que está causando obstrucción. El riñón lo podemos ver igual, el uréter igual dilatado. Sin embargo, en la vejiga se ve esta imagen característica de un quiste intravesical. Ese es el ureterocele. Sabemos que el ureterocele es una patología que se presenta con mayor frecuencia en niñas más que en niños y también está asociado mucho a duplicaciones del riñón, ¿no? A doble sistema colector completo, donde el sistema que drena la parte superior del riñón, que es la que se obstruye, es la que está asociada casi siempre a ureterocele. La que drena la parte inferior del riñón en el doble sistema es la que causa reflujo vesículo-ureteral. La displasia renal multiquística. Es un diagnóstico, lo pongo aquí porque es un diagnóstico diferencial muy importante que nos puede confundir, pero esta es otra patología distinta, ¿ok? El origen, como dijimos, puede ser por obstrucción grave durante el desarrollo renal in útero o una alteración de la yema ureteral, como ya mencioné previamente. El inconveniente es que aquí, bueno, aquí no tiene función el riñón, entonces, pues, la verdad es, no podemos hacer nada por el paciente más que, pues nada, o sea, estos riñones antes se quitaban, ahora porque estaban disque asociados a mayor riesgo de cáncer renal o hipertensión, pero ya se vio que no es cierto, es muy raro eso. Si el paciente tiene hipertensión o alguna otra cosa, probablemente tenga alguna otra cuestión del riñón bueno, entre comillas. Es raro que estos riñones causen hipertensión. Y como ven ahí, pues el riñón ya se ve como lo vimos, el uréter muchas veces no se ve porque el uréter está atrésico, o sea, no se forma bien, y en la vejiga no es raro que haya alguna alteración anatómica. Y la última parte de esta charla es cómo vamos a abordar estos pacientes, que yo creo que es muy importante. Tenemos dos grupos de pacientes. El primero, que es el escenario más frecuente con el que vamos a presentar, dilatación de un solo riñón, ¿no? Y el escenario que es una urgencia real, la dilatación bilateral o afección bilateral de hidronefrosis. ¿Cuándo realizaremos el primer ultrasonido después del nacimiento? Vamos a empezar con los unilaterales. Pues, se considera controversial cuándo hacer ultrasonido y historetografía, sin embargo, no es conveniente, si tenemos una afección unilateral ya conocida en un ultrasonido prenatal, hacer el ultrasonido en las primeras 48 o 72 horas es mala idea. ¿Por qué? Pues sabemos que, digo, el niño nace y, pues digo, si nace, la verdad, pues pueden estar deshidratados, pueden tener esta oliguria transitoria que ustedes conocen ya muy bien como neonatólogos, y si hacemos el ultrasonido en esta etapa, podemos subestimar el grado de hidronefrosis. O sea, mira, parecía grado 3, por decir algo, en prenatal, la hacen al nacimiento, parece grado 1, pero realmente es grado 3 si le repiten el ultrasonido posteriormente. Entonces, lo que se recomienda es hacerlo, como dice ahí, por lo menos lo más temprano entre 5 y 7 días de que haya nacido. Misma cosa sucede con la creatinina, ¿no? Si hacemos una creatinina al bebé recién nacido y nos salen 1, si realmente fue la creatinina del recién nacido, estaremos en problemas en cuanto a función renal. Habitualmente esa creatinina es la que representa la de la madre. Entonces lo mismo, si le hacemos una creatinina a estos niños, a los 7 días de vida seguro estará en 0.2, 0.3, que era lo normal probablemente. Entonces el primer ultrasonido lo hacemos a la semana de vida y si está dilatado, le repetimos un ultrasonido entre el mes y el segundo mes de vida. Si ninguno de esos dos presentó ya dilatación, ahí muere, ahí ya termina el abordaje. Un riñón que no esté dilatado, no está obstruido y ya no requiere ningún otro estudio. Como dijimos, no sabemos si tiene reflujo. Hay quien le gustará pedirle la cistoletografía, pero en mi opinión, muy personal, yo creo que no es necesario porque ya, como ya comenté, estos reflujos que encontramos en estos contextos, pues son reflujos que no van a dar problema. Este es el algoritmo de abordaje de la Sociedad Europea de Urología Pediátrica y de la Sociedad Europea de Urología. Como ven, es bastante simplista, bastante escueto. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, no existe buen nivel de evidencia, ¿no? Lo que ellos dicen, hacemos el ultrasonido a la semana y al mes, si está normal, ya no hay mayor seguimiento. Si está dilatado, hay que evaluar si es un unio bilateral, y aquí, como ven aquí, se hace cistoretografía y pone un asterisco. Eso quiere decir que como no queda claro en qué pacientes hacer cistoretografía, bueno, a muchos no queda claro, y en qué no hacerla, el asterisco implica comentarlo con los padres. ¿Por qué? Porque sabemos que la cistoretografía, a fin de cuentas, es un estudio invasivo, ¿no? Sobre todo un recién nacido, puede provocar una infección, etcétera, entonces no en todo se hace. Y algunos pacientes requerirán un gamagrama renal con diurético, vamos a ver más adelante. Este algoritmo, bueno, está mucho más completo, este es el de la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica. Y lo que ellos ven es, si el prenatal tiene hidronefrosis arriba de grado 2, que lo dijimos, nefrosis grave,
se le hace el ultrasonido, lo hacen aquí al día 5 de nacimiento. Si vuelve a salir una hidronefrosis mayor a grado 2, lo repiten al nacimiento. Si está normal, igual que el que vimos previamente, ya no hay seguimiento. Si persiste esta hidronefrosis, ya ellos sugieren si hacer más estudios. Depende del caso, una cistoretografía, un gamma-gamma con diurético. Este grupo también hace un ultrasonido con contraste y burbujeo que nos ayuda a diagnosticar reflujo vesiculolateral, pero bueno, es experimental, no se hace en todos lados, se hace nada más en algunos lugares de Europa, pero bueno, como ven aquí, es un algoritmo bastante más completo, pero bueno, implica lo mismo, ¿no? ¿En quién tenemos que hacer ultrasonido postnatal inmediato? Afortunadamente son pocos pacientes porque no es normal tener una afección bilateral. ¿Y en qué contexto, en qué escenario estamos viendo? Pues obviamente es dilatación bilateral, ¿no? El tracto urinario pensando en un paciente con válvulas de uretra posterior, o que tengan riñón único. Riñón único quiere decir o que tengan agenesia de un lado y el riñón sano esté dilatado, o a lo mejor un riñón hipoplásico con displasia renal multiquística que se considera que no tiene función y que el riñón sano también esté dilatado, lo consideramos como un problema bilateral, o como ya comentamos previamente, oligohidramios, ¿no? Es un dato para evaluar inmediatamente al nacimiento. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Estos pacientes sí hay que hacerles ultrasonido y cistoretografía al nacimiento, sobre todo en los hombres, porque sabemos que la causa más frecuente de dilatación del tracto urinario de manera bilateral el sexo masculino recién nacido son las válvulas de uretra posterior. Como se ve aquí claramente esta imagen del lado izquierdo, es una cistoretografía donde vemos la uretra peniana y vulvar normal y subimos a la uretra membranosa, ya se alcanza a ver aquí un defecto de llenado donde están las válvulas y ya es la uretra posterior dilatada y la vejiga como se ve aquí, ¿no? Que sería el famoso keyhole sign que dijimos, sería esta parte de aquí. Aquí esta vejiga tiene un divertículo muy grande y un reflujo de alto grado que seguro sube hasta acá, ¿no? En las niñas es algo muy diferente, en las niñas no vemos estenosis de uretra, ¿no? Es muy raro. La causa más frecuente de dilatación bilateral es un ureterocele, que a fin de cuentas es una patología unilateral, pero afecta de manera bilateral. ¿Por qué? Pues un ureterocele ectópico, o sea, quiere decir que no está drenando en su lugar habitual dentro de la vejiga, sino a lo mejor en el cuello de la vejiga, ¿no? O en la uretra, así es donde desemboca ese uréter, y obstructivo, entonces está tapando el lado de donde está la patología del ureterocele, y como está tan grande, está tapando de manera extrínseca el otro miato ureteral. Entonces, a fin de cuentas, aunque es una patología de un solo lado, está obstruyendo de manera bilateral. Y si logramos así que funcionar este ureterocele, pues se quita la hidronefrosis de los dos lados porque ya ponchamos el lado que está causando el problema. Y bueno, la cistoretografía es un estudio que sí es bastante útil, no digo que no, pero para cuestiones específicas. Uno, reflujo vesiculolateral, es el diagnóstico de elección. También es muy útil en válvulas de uretra posterior. El estándar en válvulas obviamente es la cistoscopia para ver las válvulas, pero en estudios de imagen la cistoretografía es muy importante. Ureterocele casi no lo vemos, se vería como un defecto de llenado en la vejiga. Divertículos, sí, como se ve en esta imagen de las válvulas, son divertículos de la vejiga, estos de aquí arriba. Y nos ayuda mucho también pacientes con vejiga neurogénica, a ver si hay reflujo, ¿no? Cómo se ve la vejiga, etcétera. Pero bueno, pues es un estudio que nos puede ayudar si está bien indicado. Y algo muy importante es el gamma-grama renal con diurético. Es el estudio que nos va a hablar de la obstrucción, porque como dijimos, no porque esté dilatado tiene que estar tapado. La tomografía no es buena idea pedirla. ¿Por qué? Porque aunque nos puede sugerir obstrucción, es mucha radiación para un bebé, ¿no? Y sabemos que, aunque hay protocolos de baja radiación, igual es muy alta, ¿no? Y aumenta otro tipo de riesgo de otro tipo de tumores, etcétera. Y a fin de cuentas requiere un contraste importante y que puede afectar la función renal, ¿no? La resonancia es muy buena, pues vamos a comentar eso. Sin embargo, no se hace en todos lados, la uroresonancia requiere un protocolo muy importante, hay que dormir al niño, etcétera. Entonces, el estándar con el que contamos actualmente es el gamma-gamma renal. Y hay que pedirlo de manera muy específica. Es un gamma-gamma renal con diurético, no sirve pedirlo sin diurético. ¿Y qué radiofármaco vamos a utilizar? Es el MAC3. Para esto es el MAC3. El DMCA se utiliza para ver cicatrices renales, ver función renal en un riñón, por ejemplo, ectópico para localizarlo, ver si un riñón con displasia renal tiene función o no. ¿Ok? Y hay que pedirlo de manera más completa. Se pide es gamma-gamma renal con MAC3, diurético. Idealmente hay que ponerle sonda al paciente para que la vejiga esté vacía durante todo el estudio. Sin embargo, en ningún lado creo que lo hacen así, aunque se solicite. Y yo personalmente lo pido con imágenes tardías. ¿Por qué? Porque luego hacen los cortes a los 20 minutos y todos los riñones están tapados. En cambio, si hacemos imágenes tardías a los 40-60 minutos, muchos riñones tendrán un vaciamiento más lento, pero sí estarán vaciando. ¿Ok? Entonces vale la pena pedirlo de esta manera. Y siempre tiene que haber bien hidratado el paciente, porque si no se va a subestimar este problema.
la sonda que comentamos, y no es bueno hacerlo antes de la cuarta, sexta semana de vida. ¿Por qué? Porque los riñones todavía están un poquito inmaduros en ese sentido y no va a tener un resultado real. Y aquí vemos una curva normal de un gamma-gamma renal con diurético. Tiene la primera fase, que es la fase perfusoria, que nos va a hablar de función renal, y la fase de eliminación. Un riñón que elimina más del 50% del contraste en menos de 10 minutos no está obstruido. Si este riñón elimina menos del 50% después de los 20 minutos, se sugiere que está obstruido, y la zona gris entre 10 y 20 minutos es la que luego no queda tan clara. Pero luego esto no es tan sencillo, como ven aquí están múltiples curvas, ¿no? La curva normal sería esta línea como punteada aquí, que tiene buena función y eliminación. Otra normal en cuanto a eliminación está chiquitita, punteada, pero tiene menos perfusión, riñón que funciona poco. Y bueno, esta curva nos queda muy claro que está obstruida, ¿no? Y esta sugiere también. Sin embargo, esta curva, que es la línea continua, no lo sabemos. Puede ser que esté obstruido, puede ser que no. Por eso es lo importante que les comento, ir más allá de los 20 minutos. ¿Ok? Último punto que quiero decir, en cuanto a urología, el tratamiento inútero no está indicado. Se pensaba que iba a mejorar, sobre todo en los pacientes con válvulas de uretra posterior. Decían, ¿sabes qué? Si le hacemos el cortocircuito con el catéter, que parece un catéter doble J, va a mejorar la función renal. Ya se vio que no es cierto. O sea, ya he hecho el estudio el famoso estudio Pluto, que es el estudio que se hace multicéntrico a nivel mundial, aleatorizado para ver eso. Los tuvieron que cerrar antes por aumento de la mortalidad del producto, y porque realmente no servía. O sea, sabemos que los riñones se forman ya hasta la semana 9 ya está todo listo. Y si pueden hacer la intervención a la semana 22, 24, el daño renal ya está establecido. Para lo que serviría en dado caso es hacer este cortocircuito a la cavidad amniótica, y que este líquido no tengamos un oligoterapia importante, y que más bien el paciente tenga un buen desarrollo pulmonar y no fallezca. Pero el daño renal ya está hecho. Entonces, para eso no sirve. Para que no se vayan con esa idea, porque hay lados donde lo hacen y no es lo indicado. Como conclusiones, hidronefrosis es la alteración neurológica más común detectada mediante ultrasonido. La periodicidad del seguimiento postnatal y las indicaciones quirúrgicas no están bien establecidas, y la valoración inmediata es fundamental en la hidronefrosis bilateral. ¿Alguna pregunta o comentario? Ahorita lo podemos ver. Gracias.